Gracias. ¿Se escucha? Yo- Ok, bueno, la idea es contarles un poco de cómo ocupando métodos analíticos las cadenas logísticas pueden resolver de mejor manera sus problemas y atender mejor al público. Y quiero contarles, partir con una historia que la he contado un par de veces, así que si ustedes me escucharon hablar antes, quizás se la repitan, que es partir contando de la primera carrera de la Indy 500. En la primera carrera de la Indy 500 compitieron 40 autos, 39 autos con copiloto y había un auto que incluyó una gran innovación, que fue el ganador de la carrera, que corrió sin copiloto y que incluyó este dispositivo acá, que ustedes pueden ver que se ocupaba acá arriba. Esta cosa grande que llevaba acá arriba, ¿se imaginan qué es lo que es? Este fue el primer auto con un espejo. Esto el año 1911 ganó este señor Ray Horan sin copiloto, porque él en realidad pidió permiso para correr sin copiloto porque tenía este dispositivo que le permitía hacer las veces de lo que hacía el copiloto en esa época. ¿Qué es lo que hacía el copiloto? Indicaba dónde venían otros autos, porque no había otra forma de saber dónde estaban los otros autos. Y después de que apareció este espejo, los autos empezaron a llevar espejos y también los carruajes, que en ese momento todavía no tenían espejo. Curiosamente, la Indy prohibió el uso de espejos porque el resto de los competidores, los que perdieron la carrera, ¿qué dijeron? Hizo trampa, no llevaba copiloto, y lograron prohibir los espejos por un buen periodo y siguieron corriendo con copilotos, que además el copiloto hacía otras tareas en estos autos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque todavía en las cadenas logísticas estamos sin espejo retrovisor, sin mirar mucho los datos de lo que está pasando. Entonces yo creo que tenemos el gran desafío de aprovechar todas las nuevas tecnologías, que son todos estos nuevos espejos que nos permiten mirar lo que está pasando en nuestro sistema, poner sensores en distintos lugares y tomar mejores decisiones. Entonces esta es la innovación, pero esa innovación hay que saber aprovecharla. Acá hay una foto de este mismo caballero el año 50 celebrando todavía con el auto que está en un museo. Y si nos vamos a el 2019, esta es la escudería que va ganando por el momento la Fórmula 1, no sé quiénes siguen acá la Fórmula 1. Y son carreras de auto, pero la verdad es que el piloto es, ustedes pueden pasar a cualquiera de los pilotos de otras escuderías y lo montan en uno de estos autos y probablemente va a estar compitiendo y peleando por la punta. ¿Por qué? Porque detrás de esto está todo esto. Este auto está lleno de sensores y todos estos sensores se monitorean en tiempo real durante una carrera. Y en tiempo real al piloto le van hablando, los que siguen la Fórmula 1 lo han visto, le van hablando desde acá, le van dando instrucciones, le van diciendo cómo va el auto, cómo van los neumáticos, cualquier detalle de lo que está pasando en el auto, y él también se comunica de vuelta con este grupo de ingenieros que analizan datos y toman decisiones para optimizar el sistema. Yo creo que ahí es donde tenemos que llevar nuestras cadenas logísticas al año 2019, a ponerle ingeniería, a ponerle capacidad. Este es todo el equipo que hay detrás de un equipo que gana la Fórmula 1. Hamilton, que ganó el año pasado el campeonato mundial, y este es el equipo que está ahí, más todo el equipo que hay detrás de un auto. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy día? Voy a hablar de qué es y por qué importa la cadena logística. Voy a hablar de algunos desafíos y tecnologías claves que permiten hacer esta conexión, empezar a tener sensores, empezar a medir lo que está pasando y entonces poder optimizar los servicios que uno provee. Voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos en que he participado, en que hemos ocupado datos y otros proyectos de colegas que han participado ocupando métodos analíticos para mejorar las operaciones. Y finalmente les voy a comentar algo de este diplomado en Ingeniería Logística que estamos lanzando y que acá está Manuel Albornoz, que también ha estado colaborando y va a dictar algunos de los cursos del diplomado. Entonces, ¿qué y por qué importa la cadena logística? La cadena logística no es una cadena en realidad, es una red. Es una red que se construye para proveer una oferta de valor a este conjunto de clientes que hay acá al final, que acá está ilustrado de una manera sencilla, pero ustedes tienen un conjunto de clientes, ustedes quieren darle una oferta de valor, le dan una promesa. ¿Cómo construyen esa promesa de valor? Para construir la promesa de valor hay una cadena logística que toma insumos, los transporta, los almacena, los
mete en fábrica, los transforma de manera tal de poder llegar y cumplir con la promesa de valor que se ofrece a estos clientes que están en el punto final. Y estas redes son cada vez más complejas, porque son cada vez más globales. Si antes uno tenía a todos sus productores cerca, hoy los tenemos globalmente. O sea, cualquier empresa, ustedes miren las etiquetas de la ropa que andan trayendo y se van a dar cuenta que probablemente se sacan la ropa y todas las etiquetas vienen del mismo lugar. La mayoría de la ropa que andan trayendo se produjo en Asia. Para que esa ropa que se produjo en Asia llegue y esté a tiempo cuando ustedes la quieren acá, hay una serie de procesos que es difícil primero identificar qué es lo que la gente quiere. Es cada vez más difícil porque cada vez las cosas cambian más rápido. Si a ese cambio le sumamos todas las incertidumbres que tenemos en estas cadenas logísticas, con cambio climático, se cierra un puerto un día, súmenle a eso las variaciones en los precios de los productos, de los insumos, lo que en algún momento es un país barato para producir cosas, 3 años después puede dejar de serlo. ¿No? Basta leer el diario para ver la cantidad de problemas sociopolíticos que hay. Entonces, todo eso hay que considerarlo al diseñar una red logística, al preguntarse dónde vamos a almacenar productos, cómo vamos a atender a nuestros clientes, cuál es la manera de satisfacer las necesidades del cliente. Queremos que los clientes vengan a nuestras tiendas a comprar, queremos que compren en línea y nosotros entregarles. Todas esas son preguntas que uno tiene que hacerse para diseñar esto, y probablemente yo lo que quiero ir es poniendo sensores e ir viendo cómo van modificándose los gustos de nuestros clientes, entendiendo si los estamos satisfaciendo de buena forma, cómo lo hace la competencia también. Entonces, acá les voy a poner un video que hizo el MIT para explicar un poco qué es lo que es. Here, Susie, use my phone. It has a calculator. Thanks, Dad. Bye-bye. There has to be a better way. It is easy to reverse engineer any product. However, building a supply chain that can deliver globally creates a real competitive advantage. First step, we receive inventory, advanced shipping, and production. You have to decide how many lemons do I need to order? How much sugar do I need to order? Where do you want to go? How about Illy Shack? Sure. Our lemonade stand is gonna rule. Order it. We can get them for lower prices at other stores. No. We'll be ordering the same amount every month. Good deal. Deal. What is your best price for 10 crates of lemons? 300? Can you match it? Sure. Can you beat it? Okay, 275. Great, we have a deal. How may I help you? I'll have an espresso, please. Thanks. Have a nice day, sir. Thank you. Hi, Dad. Bueno, ya tienen un poco la idea de qué es lo que hay detrás de el diseño de una buena red logística. Es saber qué es lo que quieren los clientes, manejar inventario, gestionar el transporte, negociar y establecer contratos que alineen los incentivos de manera que una cadena logística a todos ganen. Porque eso hace que sea sustentable la cadena logística. Y acá reuní 4 empresas
cuyo mayor gracia fue sus innovaciones en logística. Todas estas empresas son referentes mundiales en sus respectivos mercados y ninguna inventó un producto nuevo. En general, uno cuando toma una empresa como la Coca-Cola, bueno, ellos inventaron la Coca-Cola. Ustedes toman el Apple, Apple inventó el iPhone. Y ustedes toman referentes de empresas. Google estableció una manera distinta de hacer búsqueda en Internet. Pero Walmart, supermercados existían, y Walmart fue una cadena de supermercados por 30 años sin hacer nada distinto hasta que de repente le dieron el palo al gato, vieron qué clientes estaban mal atendidos y empezaron a atender mercados que estaban mal atendidos en Estados Unidos y se transformaron en los supermercados más grandes de Estados Unidos, además optimizando la red logística para atender esos supermercados. Y hoy por hoy, bueno, se han comprado supermercados en todo el mundo, están acá, se llama Líder, pero ese es Walmart. En paralelo de él, también en la década de los 90, partió haciendo lo que todos mis compañeros en la universidad también hacían en esa época, que era armar computadores. ¿Y cuál es la gracia de Dell? Es que tuvo un modelo completamente distinto de cómo manejar su inventario y de quién manejaba los costos de eso y cómo transferir el riesgo. Hasta antes de Dell, lo que hacían las empresas como Hewlett Packard, como Compaq, como todas las que existían antes de ello, hacían un pronóstico, mandaban a producir computadores y movían esos computadores a las tiendas. Dell cambió el modelo, dijo, nosotros no vamos a tener tiendas, vamos a tener una página web, usted configura su computadora a la medida, cosa que uno raramente podía encontrar en esa época. Uno iba a la tienda, quería comprar un computador, había que comprar lo que había. Entonces a cada uno mezclaba cada uno de los componentes que quería, lo pedía, y estos tipos fueron tan pillos que dijeron, ¿sabe qué? El inventario que yo voy a ocupar para construir estos computadores no va a ser mío, le voy a decir a los proveedores, usted encárguese de la bodega que yo voy a tener al lado. Entonces usted téngame los productos que yo quiero, yo le digo lo que estoy produciendo, y cuando quiero armar un computador, Juanito nos encargó un computador, yo voy, agarro los productos, ahí recién se los compro, los pongo juntos, lo armo y lo envío. Pronóstico perfecto, sabían lo que la demanda quería, el problema se lo transfirieron a sus proveedores y entregaban un servicio mejor que la competencia. De a poco el modelo de ellos fue siendo copiado por otros, el producto dejó de ser tan innovador, pero hoy transformaron en un referente en la industria a partir de este modelo logístico. Amazon, las librerías existían. Cuando partió Amazon era la librería y ellos se dieron cuenta de un gran problema que tenían las librerías, es que más del 90% de los libros que están en la librería tienen tiempos de ciclo muy largos en la librería. Llegan y no se venden rápido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué forma tiene una librería de competir con una librería online donde están todos los títulos que uno quiera? Y además en países donde los correos funcionan, te los pueden mandar en 2 días a tu casa o en 1 día. Y hoy, bueno, de a poco fueron expandiendo, ya no son solo una librería, ahora son el supermercado, ustedes pueden comprar absolutamente lo que quieran, y ahora no solo venden productos, sino que además venden servicios en la nube, entonces uno le arrienda computadores y ya todo funciona en base a lo que hace esta marca. Y después está Zara, que partió como una empresa textil hace muchos años y de a poco empezó a descubrir el mundo de la moda y el negocio de la moda y cambió la forma que tienen las empresas de hacer moda, de producirla. Si antiguamente ustedes hacían un pronóstico de qué se iba a ocupar el próximo invierno, bueno, Zara no hace un pronóstico para el próximo invierno, sino que hace pronóstico por periodos muy breves. Y cada producto que llega a la tienda tiene 6 semanas para ser vendido. Y si se vende rápido, se mantiene el precio, si no se empieza a liquidar y tiene una curva de precios que va siguiendo hasta que sale del local. Y lo que se va vendiendo, ellos lo monitorean y saben qué productos la gente va pidiendo en determinados mercados y eso es lo que, productos de ese tipo son los que se empiezan a repetir en la producción. Entonces es un modelo completamente distinto de monitorear lo que está pasando en sus locales para hacer buenos pronósticos, optimizar la cadena logística, saber qué productos, qué materias primas tener para armar productos y vender exactamente lo que los clientes están pidiendo. Monitorear cuáles son los referentes de la moda. Zara es capaz de, después de un recital de Madonna, donde Madonna sale vestida con algo que
le gusta a toda la gente que fue a ver el recital de producir cosas muy parecidas en sus tiendas una semana después del recital. Ese es el tipo de cosas, o en el cine, que es otro de los referentes para imponer moda, están viendo cómo se visten las estrellas de cine y ellos copian esos modelos, los producen rápido, van vendiendo lo que la gente está pidiendo y están monitoreando además lo que la gente está comprando. Entonces, hay que estar monitoreando y por otro lado tener un sistema que sea capaz de reaccionar a los datos. Esos son 3, 4 empresas que, como digo acá, son referentes y quisieron realmente que fuese importante este tema. Antes de que Walmart y Dell aparecieran, el tema logístico, de hecho no había una gerencia logística en la empresa, estaba la gerencia de operaciones y de repente había alguien que se encargaba de las compras y del almacén, que era alguien que era más bien ordenado, pero era una función donde no había valor agregado. Cuando aparecen estas dos empresas, empieza a darse la importancia a estas áreas. Yo diría, esto pasó primero en Estados Unidos, empezaron a meterle número a estas cosas, empezaron a ver datos de lo que estaba pasando, lo que pasó tal vez en la banca en la década de los 80. Hasta antes de la década de los 80 acá en Chile, en la banca, la gente que trabajaba en los bancos era gente que salía del colegio, entraba al banco, aprendía las operaciones del banco y hacían carrera en el banco. Y de a poco empezaron a entrar los computadores en los bancos, empezaron a ver datos para hacer análisis y aparecieron estos nuevos profesionales que eran los ingenieros comerciales que empezaron a tomar esas funciones de análisis de datos. Lo mismo empezó a pasar en logística una vez que se conocieron estos casos y que todos empezaron a decir, oye, acá hay mucho dinero que se está perdiendo en las empresas, hay muchas posibilidades de hacer las cosas mejor. Y como muestra, acá están los costos logísticos en Estados Unidos como porcentaje del Producto Geográfico Bruto. En la década de los 80 esto estaba del orden del 12-13%. A fines de la década de los 90 esto bajó a cerca del 9% al comienzo de los 2000, que fue como el momento en que todos descubrieron estos casos de éxito y empezaron a copiar y implementar mejores prácticas. Vieron todas las prácticas de Lean, etcétera, etcétera, de hacer más eficientes las operaciones logísticas. Entonces, y eso que pasó en la primera década de los 2000 allá, yo creo que está pasando acá en la segunda década del siglo, donde de a poco uno empieza a ver que las empresas se empiezan a dar cuenta de que acá hay muchos recursos involucrados. Uno ve a muchos de nuestros exalumnos de a poco entrando a trabajar en esas empresas, metiendo métodos cuantitativos para tomar mejores decisiones. Entonces, veamos algunos desafíos y tecnologías claves en logística. Uno de los grandes desafíos es cómo cambian los gustos hoy por hoy. Acá puse la ropa masculina. Uno antes, no sé, pues mi papá se compraba una ropa que ocupaba 10 años y es difícil saber de qué año son las fotos porque la gente se vestía igual, no cambiaba mucho. Hoy por hoy los clientes, los gustos cambian muy rápido. El ciclo de vida de un producto, ¿para qué hablar de la tecnología? Si piensan en los computadores, uno los renueva cada 2 años, nada dura, todo tiene que cambiar rápido. Después uno piensa en las ciudades y si ustedes miran los datos a nivel global, la población se va a tender cada vez a concentrar más en ciudades, el crecimiento económico también se concentra cada vez más en ciudades, por lo tanto el desafío de llegar a los clientes es el desafío de la logística urbana. Es cómo llego al cliente, que es cada vez más exigente además. Los servicios, es cosa que ustedes vean cómo han crecido los pedidos de comida a la casa. Si antes que uno cocinaba o cuando yo era chico uno salía a comer a un restaurante una vez al mes como mucho. Y para qué pedir comida a la casa era una cosa impensada. Ahora uno ve todo el día circulando gente pidiendo comida. Y estas entregas hay que hacerlas en un contexto en que la población crece. Santiago ha crecido más de un 10% de la población en los últimos 10 años. La densidad también ha ido aumentando significativamente y uno de los grandes desafíos es la congestión. Las tasas de crecimiento vehiculares en los últimos 15 años doblamos el parque vehicular y lo vamos a seguir doblando porque todavía de hecho hay pocos autos en Santiago si uno mira los datos a nivel de países similares en términos de nivel de ingreso. Entonces la congestión va a aumentar y eso va a disminuir la velocidad y confiabilidad en todos los traslados. Y estos traslados,
nos afectan a nosotros porque nosotros nos movemos de repente o en buses, en autos, en la superficie, pero afectan a todos los vehículos que llevan cargas desde los centros de distribución a las tiendas. ¿Cómo llego yo al cliente final si cada vez me demoro más en que mis vehículos se muevan en la ciudad? Pero a la par de todos estos desafíos en términos de cómo varían los gustos, cómo es cada vez más difícil llegar a nuestros clientes, cada vez tenemos más tecnología. Como estamos en la Universidad Católica, yo siempre muestro esta foto que es las asunciones de los últimos 2 papas. Esta es la Plaza San Pedro el año 2005 y esta es la Plaza de San Pedro el año 2013. Y los mismos fieles replegados para recibir al nuevo Papa, pero hay un cambio significativo. Entre el año 2005 y 2013, el año 2007 apareció el iPhone, que fue el primer teléfono. Antes todos queríamos tener teléfonos lo más chicos posible y que ojalá se doblaran y uno tuviera las almejas eran lo máximo en esa época. Y aparecen todos estos teléfonos con pantalla y hoy probablemente acá en la sala no sé si alguien no tenga un teléfono con pantalla, con GPS, todos tienen un GPS y un computador más potente que los computadores que teníamos cuando estaban en la universidad, ahí en el bolsillo. Entonces, eso nos da unas tremendas posibilidades para hacer trazabilidad, para saber dónde están los clientes, para saber qué se consume y para tener datos. Si uno mira cuáles son las fuentes posibles de datos, acá pensemos en el mundo de los datos. ¿De dónde vienen los datos? Tenemos estos aparatos que tienen sistemas de comunicación, tienen 4G, tienen Bluetooth, uno podría incluir de sensores de humedad, sensores de temperatura en algunos casos, tienen un giroscopio, tienen una cámara, podemos sacar fotos con ellos. La mayoría de los nuevos teléfonos tienen NFC, pueden transmitir datos de manera muy rápida, tienen un GPS, sabemos dónde están. Tenemos toda esta cantidad de datos que podemos ponerla en las personas que trabajan en las cadenas de suministro, pero también las tenemos de los mismos usuarios clientes. Tenemos el conjunto de datos de las empresas, estos datos transaccionales, cuáles son las órdenes, cuáles son los envíos, todos los pedidos, cuál es el estatus de las cosas. Y después hay una serie de datos que están disponibles a nivel público, datos demográficos de la población. Ustedes saben dónde vive la población en la ciudad, tienen datos económicos, datos de las redes sociales, datos del clima que también les pueden afectar. Si ustedes venden bebidas, resulta que en los días que sube la temperatura 1 grado y la Coca-Cola también aumenta en un porcentaje importante sus ventas. Estamos en esta era de los Big Data. Ahora, esto no es sin algunos desafíos de limpiar esos datos. Yo cada vez que hemos trabajado con datos, uno se encuentra con que no, si ahí tenemos los datos, los vamos a ver y, oye, pero ¿por qué? Y este punto que aparece en la Antártica acá, ¿qué pasó con este camión que venía por esta calle y de repente saltó acá y después volvió acá? Esas cosas pasan con los datos, hay que limpiarlos, hay que cuidarlos y hay que almacenarlos. Muchas empresas lo que pasa con los datos es que los tienen en un momento pero los pierden. Uno quiere ir a ver qué pasó en los últimos 3 años y no hay historia. Y es difícil sin historia hacer buenas predicciones. Entonces hemos ido pasando de un mundo en que todas las cosas se hacían manualmente, con bajo costo de capital, con alto costo marginal. O sea, yo cada vez que quería tomar datos tenía que, recurrir a los alumnos en práctica. Entonces, cuando teníamos datos de enero, de febrero, y del nivel de motivación que tuviera el alumno en práctica que le tocaba ese verano. Los tamaños de muestra eran pequeños porque buscábamos en realidad los momentos en que conseguíamos al alumno en práctica o el alumno podía venir en la tarde, entonces en la tarde teníamos datos, los datos estaban más bien agregados, no eran confiables porque todos nos aburrimos tomando datos, alguna vez a ustedes les debe haber tocado ir a llenar la planilla y después de un rato nos distrajimos, no notamos todo. Estaban limitados espacialmente donde podíamos ir a tomar y temporalmente a los periodos en que mandábamos a gente a tomar datos y nos demorábamos en tener los datos. Entonces, o sea, hacíamos el levantamiento de datos y como 2 meses después aparecía la foto media borrosa de lo que era el sistema hace 2 meses atrás. Y hoy uno puede instalar sensores y hay sensores en muchos puntos. Tenemos de hecho la información de punto de venta que es en línea. Los costos son cada vez menores. Una vez que uno ya tiene instalado el sistema, los datos llegan y hay que guardarlos y aprovecharlos y analizarlos. Las muestras son muy grandes, en algunos casos son censos, uno tiene todos los datos de lo que está pasando en el sistema.
el detalle es más bien desagregado, hay errores y sesgos que pueden estimarse correctamente. Entonces estamos en un mundo en que la información está disponible en casi tiempo real, pero la estamos aprovechando poco para tomar medidas y reaccionar y anticiparnos a cómo poder funcionar mejor en estos sistemas. Estamos en esta era del Big Data. Acá se echó a perder esta lámina. A ver, se me apareció algo atrás. A ver. Ahí está. Ya, entonces, otra cosa que ha pasado, y para los que alguna vez, no sé cuántos de acá sean ingenieros o estudiaron alguna vez métodos de optimización, es que nuestros algoritmos, los métodos para resolver problemas, han mejorado de forma muy significativa. Yo estudié ingeniería no en el 88, pero un par de años después, no mucho. Y en esa época teníamos métodos y nosotros estudiábamos optimización, modelos de programación entera, pero era más bien para enseñarnos las técnicas, pero no éramos capaces de resolver problemas reales. Esta es cómo han mejorado los algoritmos que estaban en los mejores software de optimización del año 88 hasta el año 2017, y los métodos, sin considerar los computadores todavía. Si con el mismo computador del año 1988, nosotros se lo pasábamos a eso, a un 8088, era el IBM de la época, creo, le pasábamos un problema, con los métodos modernos somos 150.000 veces más rápidos en resolver ese problema. Y a eso le tenemos que sumar el aumento en la capacidad de los computadores, que han aumentado 17.000 veces la capacidad de procesamiento desde el año 88 hasta ahora. Entonces lo que se demoraba el año 88, 124 años de computadora en resolverse, hoy lo podemos resolver en un segundo. Entonces es importante revisar un poco los paradigmas que nosotros teníamos de qué se podía y qué no se podía hacer cuando estudiamos a lo que se puede hacer ahora. Porque muchas de las cosas que yo daba como imposibles de resolver, hoy las podemos hacer en un segundo. Entonces, este mundo de la optimización de gran escala que utilizan las aerolíneas, que utilizan una serie de compañías, también se puede ocupar para resolver los problemas de sus compañías con todos los SKUs que tengan, con todos los productos. Requiere conocimiento y requiere habilidades matemáticas, pero... Entonces voy a ir y voy a hacer la bajada de cosas que se pueden hacer con estos métodos analíticos y algunos ejemplos y niveles de implementación. Si uno implementa las cosas más sencillas y más burdas de análisis de datos, que acá tengo, sin meterme a combinar los datos que están disponibles a nivel público y sin meter datos transaccionales, solo pensando en temas de localización, yo ahora puedo tener trazabilidad de lo que pasa. Si antiguamente el camión salía del centro de distribución y después volvía una hora y yo solo sabía a qué hora salió, a qué hora volvió, ahora yo por lo menos puedo saber lo que pasa. Y de hecho hay muchas empresas que solamente saben eso. Me dicen, no, tengo el GPS, a mí me ha pasado un par de veces, como en mi faceta más de consultor, de ir a una empresa y le pregunto, bueno, ¿y la flota tienen trazabilidad de la flota? Sí, tenemos GPS en todos los vehículos. Ya. ¿Y qué hacen con esos datos? O sea, Juanito, venga a mostrarle al profesor ahí los GPS y me muestran en una pantalla. Mira, ahí están todos los camiones. Ya, bueno, ¿y qué hacemos con esos datos? ¿Estamos cambiando la forma en que operamos? ¿Qué hacemos? Eso es parte del como el segundo desafío, que es coordinar la localización con los datos transaccionales. Si yo sé a quién tenía que ir a entregarle ese camión, a qué hora llegó a cada uno de los clientes, cómo se compara lo que planifiqué con lo que ejecuté, estoy cambiando ya un poco y puedo ir mejorando cómo estoy haciendo la planificación y cómo hago el seguimiento. Acá voy a poner algunos ejemplos de este tipo de mezcla. Esto es un centro de distribución y este es un análisis del uso de cada una de las posiciones en el centro de distribución. Y este es un mapa de calor, de hecho se puede hacer. No tienen para qué comprarse un software muy sofisticado para hacer esto. Ustedes en el mismo Excel ponen acá los valores de cuánto se ocupó, se logran armar la planilla, dibujan el mapa de la bodega, ponen el uso de cada una de las posiciones y después piden que haga un mapa de calor. No sé si la funciona, ahí hay números más grandes, colores más oscuros, hay distintas escalas de colores. Y ustedes acá, con este análisis,
pueden empezar a reconocer dónde están los puntos donde hay congestión en la bodega y donde hay, probablemente es razonable que los puntos que están más cercanos a las bocas de salida tengan más congestión, pero no es muy razonable que uno tenga poco uso de estas filas y tenga mucho uso en estas, porque probablemente cuando vamos a buscar productos a los lugares donde están muy utilizados, puede tener congestión, las grúas van a tener que esperar, va a haber más probabilidades de demora, entonces estamos haciendo un mal uso del espacio y eso se puede detectar a partir de este análisis de datos. Una etapa siguiente sería optimizar el cómo se usa el espacio y ahí hay software ya especializado para la gestión de las bodegas. Acá hay un análisis un poco más sofisticado, este es un análisis de rutas, donde se compara el número de ítems que se dejó en cada uno de los clientes y cuánto nos demoramos en cada una de las entregas. Entonces, para cada cliente en que yo hice una entrega, veo, bueno, cuántos ítems, cuál era el tamaño del ticket de la entrega que el camión hizo y cuánto se demoró. Y uno empieza a mirar acá y pueden tratar de ir descubriendo que hay clústeres distintos. Entonces, hay un conjunto de clientes a los que les dejo pocos productos en que me demoro poco, pero también hay un subconjunto y puedo hacer la clasificación y tratar de entender quiénes son estos clientes con los que me demoro más. ¿Qué es lo que hay de distinto? Si son entregas domiciliarias, probablemente mi intuición me diría, estas son entregas a casa, estas son entregas en edificios donde es más difícil estacionarse, donde hay que subir, donde hay guardias y por lo tanto por eso me demoro más en esta entrega. Pero uno puede empezar a hacer esa clasificación y si conoce bien cuáles son los tiempos, cuánto se demora en cada uno de los clientes, también es más fácil hacer una mejor programación de las rutas entendiendo cuánto me demoro en cada uno de ellos. Este es otro proyecto que hicimos de distribución. Entonces diseñamos una red de distribución, que trabajó Cristian en este proyecto. Teníamos las rutas de acercamiento, teníamos un punto de cross-docking y una ruta de entrega final. Y acá están los datos de cuánto se demoraba desde la planta de producción al punto de cross-docking, 29 minutos, cuánto se demoraba la transferencia, que era bastante lenta, 34 minutos, y cuánto se demoraba la entrega final hasta que el vehículo retornaba y visitaba a todos los clientes finales, y esto era cerca de 3 horas. Eso es a nivel agregado, pero los promedios en general esconden mucho. El viejo chiste de yo tengo 2 panes, tú no tienes ni uno, en promedio tenemos uno. O si entrara Bill Gates a la sala seríamos en promedio todos millonarios. El promedio no esconde muchas cosas. Entonces, ¿qué cosa uno puede hacer cuando tiene los datos? Puede hacer un levantamiento de cada uno de los puntos de transbordo. Acá tengo los 32 puntos de transbordo que tenía esta red de distribución. Y puedo ver, este es el promedio, 34. Y puedo mirar con estos box plots cuál es el promedio para cada uno de ellos, cuál es el percentil 75, percentil 25, y puedo hacer análisis de datos y descubrir acá cuáles son los puntos conflictivos, e ir a hacer un examen y hacer doble clic solo donde tengo los mayores problemas y empezar a hacer las mejores. Acá hay otro de los trabajos que hacemos con el grupo de routing, en que hacemos rutas y después comparamos lo planificado con lo ejecutado. Y empezamos a tratar de entender por qué se está ejecutando algo distinto de lo que habíamos planificado. Y vemos en realidad si estamos planificando bien, si hay algo que los choferes tienen como conocimiento local que nosotros no estamos introduciendo en nuestros modelos de optimización. Es parte del ejercicio que uno tiene que hacer para que las cosas funcionen mejor. Parte de los mismos. Acá hay otro ejemplo de análisis, este es un estudio hecho en Estados Unidos, de red de distribución para distintos valores del precio del petróleo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra red de distribución? ¿Dónde ponemos los centros de distribución para atender a varias ciudades? Y la respuesta depende de cuánto cuesta el petróleo. Si el petróleo aumenta de precio, me conviene tener más centros de distribución y quedar más cerca porque el costo de transporte es más importante. Si el precio del petróleo es más bajo, vamos a tener distintas configuraciones. Y el análisis acá indica que con precios del petróleo, por ejemplo, hasta $125 el barril, el óptimo es tener 5 centros de distribución. En la costa este de Estados Unidos siempre son los mismos, Atlanta, Chicago, Dallas y Nueva York. Y tener un solo centro de distribución para la costa oeste, que sería Las Vegas.
Ahora, en la medida que el costo del petróleo aumenta y pasa a los $150 el barril, uno puede empezar a ver que convendría tener, en vez de un centro de distribución en Las Vegas, centros de distribución en Nuevo México, en Los Ángeles y en Portland, y configurar la red de esta manera, de manera a disminuir las distancias recorridas porque el costo del petróleo es mayor. Tal como este análisis, uno puede hacer mucho de este tipo, de análisis de qué pasaría si mis costos cambian y poder diseñar redes de distribución teniendo presente cómo los valores de distintos insumos, en este caso es precio del petróleo, podría ser costo de mano de obra. Porque cuando yo diseño digo, ok, mi proveedor va a estar en China. ¿Qué pasa si en China los sueldos empiezan a subir, la economía va creciendo y los sueldos también van creciendo y van creciendo mucho más rápido que tal vez en otros países más cercanos? Entonces la pregunta es, ¿pongo mis centros de distribución, mis fábricas en China o los pongo más cerca? Hay un trade-off entre costos de transporte, costo de mano de obra, toda esta incertidumbre y uno puede jugar y construir modelos de optimización que le permitan tomar mejores decisiones y hacer el análisis de sensibilidad para entender cuándo, qué red me siento más cómoda. Y por otra parte, en este caso también, por ejemplo, queda claro que los centros de distribución en este lado no van a cambiar. Entonces acá puedo estar súper seguro que tener un contrato a largo plazo porque mi decisión es robusta frente a cambios del precio del petróleo. No así en la costa oeste, que eventualmente yo debería ser más flexible y tener contratos a más corto plazo para aprovechar de ir sabiendo cómo va evolucionando el precio del barril de petróleo, y tal vez uno podría incluso empezar a pensar en nuevos escenarios donde las flotas de comerciales de vehículos dejan de ser a petróleo y van a ser flotas eléctricas que no van a requerir y que son mucho más baratas por kilómetro recorrido. Bueno, acá sigo con el mismo análisis, no me voy a meter. Bueno, tal vez acá también como parte de este análisis es, bueno, ¿cuánto crecen los costos totales de la cadena de suministro si es que pasa el costo del barril sube de 100 a 150? O sea, esta parte del análisis de qué pasa con mi red, qué pasa con mi oferta de valor, cómo se mantiene respecto al costo de mis insumos. En este caso el ejemplo es con petróleo, pero podría ser cualquiera de mis insumos, qué tan robusto es mi red de logística frente a estos cambios. Y finalmente lo que uno querría, y esto ya como lo más sofisticado del mundo, es detectar patrones de comportamiento a partir de datos que están disponibles públicamente, desde las mismas redes sociales, del clima, saber cuánto se demora más un camión en hacer las entregas el día que está lloviendo que un día normal, por ejemplo. Y hacer esas predicciones y adelantarse y hacer, tener planes de acción para cada uno de estos días. Acá hay algunos análisis de este tipo. Esto es analizar las zonas críticas en el centro de Santiago a partir de los GPS de los vehículos que van a dejar. Hay un mapa de calor que me dice, bueno, cuánta actividad hay en cada una de las zonas de la ciudad. A partir de esta actividad en las zonas de la ciudad, yo sé si me voy a demorar más o menos en estacionarme en algún lugar o podría diseñar una red de dónde pongo estacionamientos para la carga si estoy pensando a nivel de la ciudad. Este es un trabajo que hicieron acá el grupo de routing, que hay algunos acá que me acompañan, que construyeron perfiles de velocidad para la ciudad para las distintas horas del día y para distintos días de la semana. Acá tenemos un lunes, acá hay un viernes, acá hay un sábado, y ustedes pueden ir viendo cómo a distintas horas del día va incrementándose la congestión. En rojo aparecen velocidades menores a 20 km por hora, como el viernes la congestión es más temprano, como la congestión se empieza a disipar ya después de las 8 de la noche y como el sábado también es un día distinto. A partir de que uno puede levantar todos estos patrones de velocidad, uno también puede construir rutas para los vehículos que hacen despacho, y eso es lo que hacemos con el grupo en routing, es diseñar rutas a partir de perfiles de velocidad, considerando la hora del día, el lugar donde van a hacerse las entregas, para poder llegar a tiempo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado con el grupo de routing. Uno de nuestros primeros clientes con routing fue LATAM. A LATAM le diseñamos todas las rutas del personal de tierra y de aire que va al aeropuerto. Y bueno, ellos tienen algunos convenios sindicales, entonces el convenio sindical indica cuánto es el máximo tiempo que puede viajar un trabajador de LATAM al aeropuerto, dependiendo de qué tipo de trabajador es. No son todos iguales, están los pilotos, los operarios del aeropuerto son distintos. Entonces,
dado los máximos tiempos de viaje, dado todas las restricciones que ellos tienen, nosotros tenemos que diseñarles las rutas que los pasan a buscar y los llevan al aeropuerto, y también las rutas que una vez que terminan sus funciones los llevan de regreso a sus domicilios. Esto significa planificar del orden de 110.000 traslados al mes, más de 1.400 rutas diarias. Es un servicio que funciona todos los días de la semana a toda hora, porque las aerolíneas no paran. Tienen una restricción de que el viaje máximo sea de 90 minutos. Y con LATAM conseguimos disminuir el número de vehículos que ocupaban en un 15%. Mejorando los pronósticos de tiempo de viaje, logramos que el 96% de las rutas lleguen en un rango de más o menos 10 minutos. Previo al uso de datos era de 90% la proporción de rutas que llegan a tiempo. Y eso significaba un alto costo para la aerolínea, porque si un personal o de aire tarde, un vuelo se retrase, y si llega adelantado, muy adelantado, puede significar que las horas de vuelo se venzan y no pueda realizar el viaje. Entonces, súper importante. Otro de las empresas con que hemos trabajado es la SACH. Ellos planifican las rutas de traslado de pacientes médicos que ocupan estos furgones. Acá el Hospital del Trabajador son más o menos del orden de 1.200 pasajeros al día, en que se ejecutan 80 rutas desde las 6 hasta las 9 de la noche. Y ahí el mayor desafío era puntualidad. Ellos tenían un software de ruteo. El problema es que el Hospital del Trabajador está justo en el centro de Santiago, en un lugar que es difícil llegar, y tenían puntualidad del orden del 70% de las rutas llegaban a tiempo. Introdujimos todos los pronósticos de velocidad, que los hemos ido ajustando sistemáticamente a partir de la información que con ellos tenemos, y mejoramos también la visibilidad de cómo se ejecutan las rutas, y logramos llegar a una puntualidad del 95%, sobre el 95% en las rutas para SH. Eso significa que se pierden menos horas médicas, menos horas de pabellón, todos esos costos enormes que tenía que alguien no llegara a tiempo. Entonces, algunas conclusiones. Datos de alta resolución automatizados permiten una amplia gama de aplicaciones y servicios para mejorar el nivel de servicio y hacer un uso más eficiente de los recursos. El desafío es transformar esos datos en información y usar esa información para mejorar la planificación y controlar operaciones logísticas. Yo creo que si uno mira en general las empresas en Chile, buena parte de los datos se pierden y buena parte de los datos no se comparten con las áreas claves que podrían hacer un buen uso para mejorar la operación. El uso de datos de alta resolución ha ido aumentando, pero existe todavía mucho potencial para mejorar la productividad dadas las tecnologías disponibles, y lo que se hace muy poco es cruzar información de distintas fuentes. Saber, por ejemplo, incluso el clima, que es una cosa que tiene un impacto importante en varias de las operaciones logísticas. Son pocas las empresas que monitorean el pronóstico del clima para planificar las operaciones de los días siguientes. Las predicciones, como digo, son todavía bastante incipientes, y para aprovechar el potencial de estos datos yo creo que es clave entrenarse, aprender a utilizar métodos analíticos en el trabajo. Finalmente, invitarlos a los que les interese, tal vez a correr la voz de que vamos a iniciar este diplomado en Ingeniería Logística. Lo vamos a iniciar el día 5 de junio. Les cuento un poco de qué es. El objetivo es comprender características de un sistema logístico y los principales trade-offs. Primero, partir por entender cuáles son los componentes, las características fundamentales del sistema, los trade-offs, cómo poder diseñarlos de mejor manera, fortalecer las habilidades analíticas y estratégicas para identificar, planificar y gestionar las cadenas de valor que le permita entregar valor a sus organizaciones. O sea, la verdad que el objetivo acá es entregarles herramientas que ustedes puedan utilizar en ganar para ustedes y su compañía, y desarrollar también habilidades en herramientas computacionales para el apoyo a la toma de decisiones. El diplomado está compuesto por 4 cursos. El primer curso que se va a dictar en esta versión es el curso de decisiones estratégicas en la cadena de suministro, que Manuel Albornoz va a dictar, y parte el 5 de junio. De ahí tenemos un curso de Ingeniería Logística y Control de Inventarios y Almacenaje, que es el curso que dicto yo en el diplomado. Después tenemos un curso de Optimización de Operaciones y Distribución, que es el curso de
cómo desarrollar estas herramientas analíticas para tomar mejores decisiones. Y finalmente uno de diseño de contratos y abastecimiento estratégico, que es cómo manejar las relaciones entre las distintas partes de una cadena logística. Hoy por hoy es imposible prestar un buen servicio siendo una sola persona en la empresa. Incluso en una misma empresa hay relaciones entre distintas áreas, y el cómo diseñar los contratos para que alineen los incentivos de manera que cada uno se beneficie del beneficio colectivo es la clave de este último curso que aparece acá. Y bueno, este diplomado yo lo voy a estar coordinando junto a Manuel, ahí estamos los dos primeros, y además cuenta con la participación de 4 otros profesores, Matías Clapp, del Departamento de Ingeniería Industrial y también del Departamento de Transporte, Homero Larraín, que es profesor del Departamento de Ingeniería de Transporte, Felipe Delgado, también colega mía en el Departamento de Transporte, y Pablo González, que está terminando un doctorado en la Universidad de Chile y también tiene un MBA allá. Con eso estoy disponible para todo tipo de preguntas y consultas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Una consulta. Cuando tuvieron esa experiencia en SACH, donde ellos ya tenían un sistema de traqueo que les permitía optimizar las rutas, ¿hubo una inversión adicional para llegar a ese 95%, dado la condición de que estaba en centro, el hospital, y que mejoraron los tiempos de llegada? ¿Tuvieron que hacer alguna inversión o siguieron utilizando el mismo software? No, cambiamos el software. Ellos tenían un proveedor distinto de software, que tenían un sistema. Los sistemas tradicionales de software son un poco ciegos, o sea, tú haces la ruta, miras la red, calculas las distancias y asumes una velocidad. Y tú metes un parámetro con cuál es la velocidad, y la velocidad es la misma en toda la red. El problema es que la velocidad funciona así. Y claro, nosotros en lo que trabajamos bastante, tenemos un grupo grande, es un emprendimiento que partimos en la universidad y que ahora es un spin-off de la universidad, que partí con un colega que es Juan Carlos Ferrer. Lo que hicimos fue desarrollar metodologías que, levantando la información de tiempos de viaje en ruta, y ahí les mostré un poco un resumen de cómo varía la congestión a lo largo del día en la ciudad, nosotros ocupamos las velocidades reales para hacer la planificación de ruta. Y con eso logramos llegar al 95%. Ahora, más es difícil, porque es igual que cuando tú ocupas Waze o cualquier tecnología, te dice que va a llegar una hora, pero tampoco puedes garantizarla. Así funciona. Hola. Vi en la presentación que se habló mucho de la velocidad. Yo trabajo en un operador logístico. ¿Ya? Tenemos cerca de 50 clientes, varias rutas al día. Pero te quería preguntar que justo estamos en una etapa hoy día de ampliar la red de distribución. Y lo que pasa mucho con los proveedores de software de distribución es que tienen como esta plantilla tipo, que es como una plantilla SAP, por decirlo así. Sí. Ya que les cuesta mucho a veces adecuar requerimientos de clientes. ¿Ya? Y nos pasa que, lo que le quería preguntar, es si ustedes consideran restricciones de los puntos de entrega. Hoy día pasa mucho de que, no sé, a los malls tenéis que llegar antes de las 10 de la noche. O sea, de las 10 de la mañana o después de las 20 horas. Sí. No podéis, si el local queda cerca de una plaza, no podéis entrar con un camión muy grande por el volumen, si hay ordenanzas municipales, etc. Entonces, no sé cómo trabajan esos puntos también, o si los tienen considerados. Sí. Bueno, ese es parte de este emprendimiento que se llama Routing, en que, de hecho, acá hay 2 de los colaboradores del grupo de Routing. Lo que hemos hecho es desarrollar herramientas propias in-house. Entonces tenemos toda la flexibilidad para incorporar las restricciones de cada uno de los clientes, y la verdad que es un trabajo, uno bien a la medida, el cómo diseñar la herramienta para optimizar los problemas. Porque hay mucho software de ruteo, y de hecho me costó en un principio partir con la idea, partimos con un servicio completamente distinto, y la verdad que
fue el darse cuenta que la necesidad estaba mal servida, el meternos en esto, porque hay mucho software de ruteo. El problema de ruteo es uno de los problemas más estudiados en investigación de operaciones, yo lo había estudiado en el doctorado. Hay 1000 empresas que han desarrollado distintas herramientas, pero claro, la mayoría de las empresas, como dices tú, lo que te quieren es resuelva el problema con mi herramienta, y muchas de esas herramientas tenían un problema, es que no tenían los datos de la red, pero no tenían los datos de los flujos y los niveles de congestión, que es clave en estos primeros servicios que prestamos. Y lo otro es que no se hacían cargo de las restricciones específicas de los clientes. Entonces decían, no, usted tiene que operar como operan en Ohio, pero... Sí, oye, en relación, esto entiendo yo que está mucho más focalizado al movimiento de carga, logística, digamos, pero los mismos parámetros que se han estudiado para ese escenario, ¿los han aplicado al transporte público, por ejemplo, congestión por hora o los viajes? O sea, me imagino la cantidad de datos que debe haber en el Transantiago a partir de los validadores, Sí. y la posibilidad de optimizar el sistema a partir de esa data. Sí, acá no incluí y no he hablado de eso, porque mi tema de investigación como profesor es operaciones de flotas comerciales de vehículos, ya sea camiones y buses. Y en temas de buses he trabajado bastante y tengo otro emprendimiento que no aparece acá en esta lista, que apunta a controlar en tiempo real buses, y estamos trabajando acá en Santiago con Red Bus en algunos recorridos, y tengo otro proyecto en Suecia, en Lund, que estamos haciendo un piloto de control de regularidad. Y además tengo varios colegas ahí en el departamento de transporte trabajando con esos datos. Yo he trabajado también a nivel de investigación en pronósticos de velocidad, que es un tema, porque una de las fuentes de datos grandes que tenemos GPS de todos los buses, y esa es una información pública que tenemos para poder hacer modelaciones. Pero eso más bien a nivel de investigación y en otro campo de aplicaciones. Porque como los buses se mueven en corredores, no es la misma velocidad que la que te interesa para los camiones. Entonces, acá más bien nos apoyamos de la información de las mismas flotas comerciales, más información de proveedores como Google en algún momento y otros. Sí. Hola, acá. Respecto a todo esto que está saliendo ahora del Machine Learning, ¿ustedes lo están implementando dentro de ya sea Routing o en alguno de tus otros proyectos? Sí, son algunas de las herramientas analíticas para hacer predicción, son estas técnicas que ahora se llaman Machine Learning, de hecho el Machine Learning viene del área de computación, los estadísticos le llaman Statistical Learning, que es aprendizaje estadístico, pero son las mismas técnicas, la misma regresión lineal que algunos estudiaron, son parte de la batería de herramientas analíticas que hay en el Machine Learning. Sí, se aplican para hacer predicciones, por ejemplo, predicciones de velocidad. Hemos comparado y hemos hecho análisis de Deep Learning con esta otra y todas esas técnicas. Sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. En el mundo que estamos viendo hoy en día, que está llena de información, que Sí. puede llegar en streaming, cosas que se pueden guardar, cosas que no, y con todo lo de la inteligencia artificial, como comentaban antes, Sí. creo que es casi impensable pensar la cadena logística sin un software analítico potente. Sí. ¿Cuáles de estos softwares van a ser vistos en el diplomado? La verdad que no queremos encasillar en el diplomado una herramienta. Vamos a tener más bien invitados de algunas industrias a que nos presenten alternativas, pero la verdad que yo creo que finalmente la decisión, y yo creo que es de cada compañía. No queremos ser... yo estoy vinculado a una y yo tengo algunos conflictos de interés porque yo, claro, soy socio de un emprendimiento en que hacemos ruteo, pero la verdad que tampoco quiero hacer una clase en que yo te diga la forma de resolverlo es contratando mi software. Debo decir, mira, estos son los indicadores importantes, estas son técnicas básicas para resolver este tipo de problemas. Si tú tienes problemas de gran escala, pruébalo y compara y elige el que mejor te sirva. Y lo mismo para software de gestión de bodega, WMS, ve cuáles hay, compáralo, pero trata de que vean que resuelvan tu problema, más que decirte SAP es la solución o Routing. Que pueden serlo en algunos casos, ¿cierto? Sí. Profesor, Sí. el tema del software, cierto que puede Sí. proponer distintas rutas, Sí. pero hoy día, por ejemplo, hacia el puerto, son 2 o 3. Sí. Entonces, ¿de qué forma se pueden optimizar? Si hoy día son 5 horas, ¿cierto?, de Santiago al puerto, y hoy día más encima los puertos colocan
colocan horarios de, ¿cierto?, de ingreso. Entonces la eficiencia ya llega a un punto en que no es más abordable. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Inyecta más transporte para llegar con más carga. Ya el transporte tampoco le conviene, ya no alcanza a portear muchas más veces. Entonces también no alcanza la eficiencia de ello. Y el transporte de la carga también es mucho más lenta. Si es que trata de ser eficiente con el mismo tipo de transporte. Claro, y ahí es importante volver al tema de la coordinación en la cadena logística y cómo si uno tiene contratos mal alineados y si al final es el transportista el que se come todo el extra costo de pedirle que llegue a determinado horario, el cómo uno puede negociar mejores términos para las partes, entendiendo que si nosotros hacemos crecer la torta todos podemos ganar un poco más. Entonces, yo creo que parte de la respuesta a ese tipo de preguntas viene por entender bien cómo diseñar buenos contratos y cómo alinear bien los incentivos. Pasa mucho en los supermercados, en que hay alguien que es mucho más fuerte que el otro, que le impone algunas restricciones que son muy costosas desde la perspectiva de la cadena, porque las paga el transportista y finalmente se traducen en que le cobra más, porque si no, no operaría. Entonces ahí hay que... Ahora, no hay una respuesta así como esta es la fórmula de hacerlo, pero uno puede pensar y articular esos problemas de manera de llegar a una mejor discusión, de conseguir mejoras para las partes. En ese sentido, en el diplomado van a haber diseños que te incorporen óptimos bien de globales en la cadena sistémica, y muchas veces el último eslabón es transportista y que no tiene un poder, ¿cierto?, la relación es muy débil que tiene con la cuestión productiva o servicio. Entonces, muchas veces él ve sus costos, ¿cierto?, pero y los fletes son impuestos. No sé si cuando tú haces los óptimos locales, muchas veces, obviamente, tener diseños mucho más sistémicos, más globales, para buscar óptimos globales. No sé si van a enseñar... En el curso de... Voy a volver ahí a los cursos del diplomado. Hay un curso de diseño de contrato donde el tema fundamental es cuál es la diferencia en que optimicemos el sistema versus estos óptimos locales. ¿Cuánto perdemos por estos óptimos locales y cómo podemos acercarnos? No hay receta perfecta, tiene pros y contras, pero manejar los elementos de un buen diseño de contrato puede ayudar a llegar mejor preparado a esa misma discusión, porque igual finalmente también es claro, las licitaciones uno puede pensarlas desde la perspectiva del diseño del contrato y desde la perspectiva de cómo conviene a cada una de las partes, que es un poco un juego de roles el cómo hacerlo. Por acá. Sí. Hola. Quisiera hacer una pregunta respecto a los modelos que de alguna forma determinan la eficiencia. ¿Están limitados igual por el diseño de vial de alguna forma? Porque tú puedes tener una ruta que puede ser corta, pero aún así está más congestionada versus otra que puede ser más larga y más expedita. Pero a su vez eso está condicionado por el diseño que podemos tener. Por ejemplo, en la misma ciudad acá de Santiago, los diseños viales no son tan buenos como para optimizarlos totalmente y vas a tener un límite en el fondo en base a eso. Y la otra pregunta es cómo se maneja la calidad de ese dato en el fondo, porque podemos tener mucho dato, pero ¿cómo sabemos qué tan bueno es? Bueno, a ver, en términos de la calidad de los datos, todos los que hemos trabajado con datos sabemos que los datos tienen errores y son imperfectos, pero lo más importante es contrastarlo con la realidad. Y en muchos en el caso de ruteo es más o menos sencillo porque tú planificas con alguna predicción de los datos y después durante la ejecución puedes medir esos tiempos. Entonces puedes comprobar si están bien y puedes ir corrigiendo tus predicciones. En el mundo del nivel de inventario, tú vas haciendo monitoreo y mediciones y hay una serie de herramientas que han ido automatizando el conteo de cuántas existencias yo tengo y eso lo vas comparando con qué es lo que te dice en tu sistema. Entonces, hay una serie de metodologías para ir corrigiendo los datos y además hay, por ejemplo, cuando tú ya empiezas a hablar de las ventas, bueno, ¿cuál es la demanda real? ¿Qué pasó si yo tenía un quiebre? ¿Cómo corrijo esos datos?
Y dependiendo de cuál es tu objetivo, volviendo a la primera parte de la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las rutas? Bueno, si tú eres un operador y tienes que ocupar la red que hay, bueno, tienes que ocupar los datos de cuánto te demoraría y quizás te voy a sugerir toma el camino más largo porque te vas a demorar menos y ahí está el trade-off de los costos. Si tú eres el diseñador de la red, bueno, ¿a dónde están los cuellos de botella? ¿A dónde sería bueno tener inversiones? Es otra la pregunta. Claro. Ahora, el foco acá está más bien puesto desde la perspectiva más de la empresa que desde la perspectiva social que sería de la gente que tiene que definir inversiones en la ciudad. O sea, este no es un curso de transporte de infraestructura, es más bien de operación. Los cursos de estos que están acá. ¿No hay más preguntas? Queremos agradecer la última. Sí, me gustaría que ahondaras un poco en el módulo de optimización de operaciones y distribución. ¿Qué herramientas se ven en el curso? Van a haber modelos de programación lineal y de programación entera, programación dinámica. Algunos resueltos en Excel y se va a sugerir, porque la verdad que el grupo en general de estos diplomados es heterogéneo, entonces para los que quieran conocer más herramientas sofisticadas, va a haber la posibilidad de conocerlas, y para el resto manejar y resolver problemas, cómo modelarlos y cómo resolverlos en sistemas sencillos como Excel. ¿Sí? Perdón. Sí. Lo que pasa es que yo pensaba en la última milla, ¿Sí? que ahora el consumidor es el que está yendo hacia las empresas y eso está pensado que a lo mejor ya no el que vende tenga que hacerse cargo del transporte, sino que el que necesita va a buscar. ¿Se ve eso ahora? Se ve en el diseño de redes y la verdad que el foco de los cursos es poder abordar distintos diseños de redes. Finalmente tú vas a tener que servir lo que los clientes quieran. Entonces, son los clientes los que van a guiar cuál es lo que tú vas a entregar. Hoy por hoy lo que están pidiendo es que les lleven las cosas a la casa. O sea, la cantidad de cómo ha ido creciendo ese mercado a dobles dígitos todos los años. En Estados Unidos es Amazon, acá Corner Shop, acá y la cantidad de pedidos a domicilio de comida. Es impresionante cómo ha ido creciendo ese segmento. Y claro, yo creo que las mismas herramientas se pueden aplicar a todos sus mercados. Bueno, gracias.